Es bastante fácil saber cuál es el tema de predicación en esta tarde a partir de las lecturas. La lectura de Éxodo y ahora esta lectura. Esa es nuestra preocupación ahora, y no tanto nuestra preocupación como nuestra atención, nuestra ocupación. Hoy hemos de estar teniendo nuestra reunión congregacional al finalizar el culto para que el Señor nos dirija en la elección de oficiales de la iglesia, ancianos y diáconos. Es pertinente siempre que hay una reunión de esta naturaleza que se reflexione acerca de este asunto, de quiénes deben de ser, cómo se debe de decidir, qué características debe tener una persona que quiere el obispado, una persona que quiere servir a la iglesia. ¿Qué debemos de atender? ¿En qué puntos debemos poner nosotros atención? Esto es lo que hoy nos ocupará durante la predicación en esta tarde. Tenemos que venir a la Biblia. No podemos nosotros tomar el consejo del mundo respecto de cómo debe de ser un líder. Hemos de romper algunos paradigmas en el gobierno de la iglesia. La iglesia cristiana, nosotros como iglesia presbiteriana, de repente pensamos y decimos que nuestro gobierno es un gobierno democrático representativo, pensando que somos un poco como republicanos. Sin embargo, nuestra iglesia de ninguna manera es democrática. Ahora usted dirá, claro que sí es democrática, porque nosotros democráticamente decidimos quién queremos que sea nuestro pastor, quién queremos que sean nuestros ancianos, quién queremos que sean nuestros diáconos. Lo hacemos así. Sin embargo, es muy importante que nosotros apuntemos que el gobierno de la iglesia, nosotros tenemos un gobierno monárquico. Eso significa que Dios es el rey y que Él ordena lo que Él quiere que sea. Él determina qué quiere que hagamos. Él decide qué quiere que pensemos. Él nos dice qué quiere que creamos. Él dice cómo quiere ser adorado. Él ordena cómo debe de ser el gobierno. Él pone a los que han de estar en el gobierno de la iglesia. En ese sentido, Dios es el que determina, y todos nosotros nos ponemos bajo las órdenes de Dios y decimos: Señor, tú eres nuestro rey y tú eres el que has de determinar quiénes serían o serán o deben ser los que gobiernen la iglesia. Luego entonces, Él encarga a estos ancianos, a estos diáconos, el gobierno de la iglesia. Ahí entonces el consistorio y la junta de diáconos tienen la responsabilidad de dirigir a la iglesia, no hacia donde la iglesia quiere. Tienen la responsabilidad de dirigir a la iglesia hacia donde Dios quiere que vaya la iglesia. La iglesia, por supuesto, recibe del Señor, recibe de Él esta inspiración, recibe de Él el mandato, el consejo, y determina las formas, los destinos a partir de nuestra propia cultura y nuestras propias necesidades, pero todo tiene que ser sometido al escrutinio, al arbitrio de Dios. Él es el que determina quién, qué, determina y hace absolutamente todo. La iglesia tiene el compromiso de exigir a sus oficiales que cumplan con el mandato de Dios. Es una tarea un poco difícil. Es un poco difícil, pero es una tarea necesaria. Nosotros acabamos de leer este asunto de Moisés. Moisés se había cargado encima la responsabilidad del consejo, la responsabilidad del mandato, la responsabilidad de las órdenes al pueblo. Estaban en el desierto. Alguien tenía que tomar responsabilidades, pero llegó el suegro de Moisés y le dijo: tú estás mal, te vas a desgastar, te vas a acabar, va a ser muy cansado. Yo sé lo que se siente. Es difícil. Necesitas nombrar personas que se encarguen de los miles, de los cientos, de los 50, de los 10. Es importante que empieces a repartir el trabajo para que todos aquellos atiendan los asuntos pequeños, que en el pueblo judío ningún asunto era muy pequeño, la verdad es que eran bastante difíciles. Y entonces Moisés se ocupaba de atender a estos que nombraba para el ministerio.
Era algo que existía desde el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento hay instrucciones precisas. Aquí en el pasaje que vamos a leer, que estudiar, que es Hechos 20-28, no hay instrucciones precisas como las hay en Timoteo o en Tito. Pablo a Timoteo y a Tito le dijo que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario, decía Pablo, que el obispo sea y da una serie de una serie de cosas importantes, necesarias. Pero ahora quiero yo estudiar y que analicemos rápido este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 20, pero especialmente el versículo 28. El versículo 28 de Hechos 20 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Déjeme decirle que Pablo está hablándole a los ancianos. No les está dando un sermón, está hablando desde su corazón. Déjeme decirle que Pablo se está despidiendo en Mileto de los ancianos de Éfeso. Había pasado grandes experiencias en Éfeso. Se había encontrado con una turba enardecida que gritaba: "Grandes Diana de los Efesios". Había tenido que esconderse e ir a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano. Había tenido que enfrentarse en aquella horda que estaba en contra de él porque le estaban quitando a los artífices el negocio que había en Éfeso. Estas estatuillas de la Diana de los Efesios, del templo de Diana. Era una experiencia muy difícil, pero da testimonio la Escritura de que el apóstol Pablo permaneció por 3 años con los ancianos que él había instaurado ahí en Éfeso. 3 años con el apóstol Pablo. ¿Sabe usted que en el seminario ahora se estudian 4 años? Uno dirá, 4 años pues es uno más. Pablo nada más tuvo 3 años con los ancianos de Éfeso. Yo preferiría una semana con Pablo que 4 años en el seminario. Ahora estaban con Pablo. Pablo les estaba enseñando. No solamente les enseñaba con su palabra y con una excelente interpretación de las Escrituras, sino que además el Señor mismo lo había enviado para predicar el Evangelio a los gentiles, y Él es el que había sistematizado las enseñanzas de Dios para que la iglesia tuviese sentido. Pablo había pasado tanto tiempo, pero tanto tiempo con ellos que se encariñó, por supuesto que se encariñó. Pero ahora es tiempo de partir. El Espíritu Santo constantemente le estaba diciendo que tenía que regresar a Jerusalén. Había que ir allá. Pero además sabía él que yendo a Jerusalén seguramente no regresaría a ver otra vez a sus amados hermanos de Éfeso. Al final de esta historia dice que de rodillas estaban orando, se le lanzaban al cuello, lo besaban y lloraban porque sabían que no iban a ver otra vez a su amado maestro, al apóstol Pablo. Desde su corazón él viene, trae a los ancianos de Éfeso y empieza a hablarles a ellos, a decirles cuánto se había desgastado por ellos, a decirles que él ya no tenía nada, que les había dado todo el consejo de Dios. Le estaba diciendo que ahora ellos tenían la responsabilidad. Más adelante de este versículo les va a decir que tengan cuidado porque tras su partida van a venir hombres rapaces a querer destruir el rebaño. Incluso de ustedes mismos saldrá gente que querrá destruir el rebaño. Es tan importante esta conversación del apóstol para con los ancianos, pero tan importante que les va a decir en el versículo 28 cómo debe ser su trabajo delante de la grey que el Señor puso a su cargo, cómo deben de conducirse. Pero está en medio de un discurso en donde Pablo sabe que va a haber una gran persecución, en donde Pablo sabe que habrá conflictos internos muy fuertes, en donde Pablo sabe que la iglesia no es una iglesia fácil. De ninguna manera es una iglesia tranquila. De ninguna manera va a ser una iglesia que después de haber estudiado 3 años con el apóstol Pablo, tiene todas para sí. Usted sabe la historia. Ya en el Apocalipsis Juan le dijo a Éfeso: has perdido tu primer amor. Tenían grandes conflictos. Pero Pablo quiere aconsejar y le sale desde el fondo de su corazón el consejo. Y cuando nosotros vemos un consejo de Pablo, por supuesto con su autoridad apostólica, pensamos que es palabra inspirada por Dios, por lo tanto ordenanzas precisas para aquellos ancianos. Salen de Mileto, se van a Éfeso.
Y el versículo 28 es clave en esta conversación. Vemos varias cosas. Si usted tiene su Biblia abierta y no la cierre, dice el apóstol, por tanto, y da la primera sentencia. Mirad por vosotros. Ahora, yo quiero decirle que este mirad por vosotros es de suma importancia. Mirad por vosotros, le dice a los ancianos. Es tan importante porque de repente el anciano, el oficial, hoy día, en aquel tiempo sin duda, a lo largo de los años, los oficiales de la iglesia a veces no ven por sí mismos tanto como por otros. Se puede ver por otros sin ver por sí mismo, es muy difícil. Ahora, de que se puede, se puede. Pero ¿cómo atiende a otros sin mirarse a sí mismo? Mirarse a sí mismo es tan importante que en los momentos más importantes, sacramentales de parte de Dios, por ejemplo la Santa Cena, es que nadie puede tomar la Santa Cena sin hacer un análisis de sí mismo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Es importante este análisis de introspección. Es importante este análisis de vernos a nosotros mismos. Pero cuán importante es que el anciano mire, como dice el apóstol Pablo, mire por sí mismo. Dice, miren por vosotros. Es muy importante porque él te está haciendo énfasis en que tienen que cuidar ellos mismos su conducta, sus procederes. Tienen que cuidar absolutamente su enseñanza. Tienen que cuidar su educación. Ninguna persona que ostente el obispado, que quiera ser anciano, diácono de la iglesia o de cualquier otra iglesia, líder pues de la iglesia, puede descuidarse. Y cuando se tiene que cuidar, no solamente tiene que cuidar su manera de vestir, porque si viene un anciano muy lindo, vestido, bien perfumado, bien peinado, con una linda corbata, pero es un neófito, no nos sirve de nada. La Biblia dice que el anciano tiene que ser un no neófito, también los diáconos. Cuidarse a sí mismo es prepararse en la palabra de Dios, es estar estudiando con frecuencia la palabra. Es un hombre que debe de estar cuidando su propio crecimiento espiritual, su propio testimonio, su propio carácter, y tiene que estar constantemente recurriendo a la palabra de Dios, porque el ejercicio que va a hacer, el oficio que va a ejercer, no es cualquiera. No es cualquiera. Será oficial de la iglesia. Pablo a Timoteo le dice, déjeme que se lo lea en el capítulo 4 de Timoteo. Mire cómo lo dice desde el versículo 13 del capítulo 4. Entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mirad por vosotros, le dijo Pablo a los que estaban en Éfeso. A Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. He estado en iglesias en donde se eligen oficiales más por carismatismo o compadrazgo que porque sean personas estudiosas o diligentes en el estudio de la palabra. Y yo recuerdo iglesias en donde se hace la votación por aclamación, se escuchan propuestas y los hermanos dicen, pues yo quiero proponer al hermano de lentes que siempre viene de chamarra roja, que siempre se sienta allá. No tenemos cuidado, no tenemos atención en cuidar detalles de esta naturaleza. El que anhela obispado, claro que anhela buena obra. Sin embargo, es importante que atendamos, que tiene que tener cuidado de sí mismo.
tener cuidado de sí mismo es que tenemos que encontrar personas que sean estudiosos, diligentes de la palabra, de la doctrina. ¿Se imagina usted que tuviésemos un anciano que viniese a la iglesia y se pusiera aquí al frente y dijera: hermanos, aunque la iglesia cree en el bautismo infantil, yo no creo en el bautismo infantil? Sería un caos entre nosotros. Que se parara un anciano delante de un grupo a decir: pues aunque diga lo que diga la iglesia y la doctrina, yo creo que la salvación sí se pierde. Sería un caos dentro de nuestra iglesia. Necesitamos personas diligentes, estudiosos de la palabra. Cuidarse a sí mismo es estudiar la doctrina de la iglesia. Ahora, conforme va pasando el tiempo, no solamente tenemos duda en quién vamos a llamar, sino incluso hasta tendremos duda de quiénes están. Necesitamos todos, los que están y los que vienen, cuidarnos a nosotros mismos en el estudio diligente de la doctrina. Dice Pablo, a los ancianos de Éfeso los había tenido con él, aún y con esto sabía que podían desviarse. Tienen que tener cuidado de ustedes mismos. Ahora, no solamente hay que tener cuidado en cuanto al estudio de la doctrina, sino que tienen que tener cuidado de su conducta para con toda la iglesia. Podemos decir a veces que la conducta de los ancianos, de algunos, aquí o en cualquier parte, a veces las conductas gritan tan fuerte que no nos dejan escuchar sus palabras doctrinales. La conducta es importante. El testimonio es vital. Cuídense. No está hablando de la apariencia personal. Cuídense, les dice el apóstol. Miren por vosotros. Una vez que miren por vosotros, dice Pablo, entonces, dice él, y por todo el rebaño. Y por todo el rebaño. Usted y yo somos el rebaño. Usted es el rebaño. Si es el rebaño, es la oveja. Si es la oveja, necesita un pastor. Quiero decirle que el verdadero pastor de la iglesia es el consistorio en su conjunto. Todo el consistorio. El obispo es el verdadero pastor de la iglesia. El obispo, el anciano, el diácono tiene que velar por la vida espiritual de la iglesia. El rebaño es usted, el rebaño soy yo. Todos somos el rebaño. Y Pablo le dice a él, no solamente cuídense de vosotros, no solamente atiéndanse ustedes mismos, aprendan la doctrina, defiéndanla, enséñela, cuiden su testimonio, vean por ustedes mismos su integridad como hombres de Dios, pero luego entonces tienen que ver por el rebaño. Pero el rebaño, hermanos, está constituido de todos nosotros. Ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros. Ninguno es más importante que todos nosotros. Nosotros hacemos selecciones, nosotros nos agrupamos por grupos afines. A nosotros nos encanta la gente que piensa igual que nosotros. Me encanta oír cuando me dicen: pastor, yo estoy de acuerdo en todo lo que usted diga, no importa si lo sepa o no lo sepa. Ahora, no me interesa esto, a mí me interesa que todos seamos tan importantes, que uno mismo no sea más importante que todos nosotros. El rebaño es el importante. Y el rebaño está constituido por todas las ovejas. Absolutamente todos. Y cuando hablo de todos, hablo de los niños, hablo de los jóvenes, hablo de los adultos, hablo de los de la tercera edad, hablo de los de cuna. Todo el rebaño es todo el cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo de Cristo es amplísimo. Algunos ancianos una vez en una iglesia me decían: pastor, lo que sea, pero nosotros con los niños no nos metemos. Entonces no están considerando a todo el rebaño, porque los niños son parte del rebaño. El que tiene la pierna quebrada es parte del rebaño. La oveja necia, que aunque uno le marque el camino por el que debe de ir, y cuando lo dejamos solo se va por otro, es parte del rebaño. Y le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso: cuiden de vosotros, pero también cuiden de todo el rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cuidar del rebaño? Porque además es bien difícil, hermanos, déjenme que les diga. Qué complicado es cuidar de un rebaño que a veces es noble y que a veces es rebelde, ¿no?
Gracias a Dios que el príncipe de paz, las ovejas todas son tranquilas, amables y que se dejan querer. A los ancianos no les debe de costar trabajo esto. Pero una iglesia que no, ¿por qué razón un obispo, por qué razón un pastor, por qué razón un anciano tiene que ver por el rebaño? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le ha puesto a él como obispo de ese rebaño. Porque el Espíritu Santo lo determinó. Porque el Espíritu Santo lo eligió para eso. Nosotros hoy que vamos a elegir ancianos y diáconos, no vamos a elegir ancianos y diáconos para otra iglesia presbiteriana, no. Elegiremos ancianos y diáconos para esta iglesia. Y entendemos que cuando se dé, estamos conscientes de que es el Espíritu Santo quien lo está poniendo. El Espíritu Santo. Y a ver, resístale al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo determina, el obispo, el anciano, el pastor, el diácono, tiene que ver por esas ovejas. No puede ser selectivo. Un anciano que venga y diga, pastor, yo sí puedo atender a las ovejas, pero no quiero atarlo acá porque son bien conflictivos, no se puede. Es todo el rebaño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo puso para ser pastor, para ser obispo, para ser anciano de esas ovejas. Qué difícil es. Pero Pablo está convencido de que este debe de ser la tarea. Les dice así: miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Nosotros estamos convencidos, hermanos, que el Señor habla a través de la voz de la iglesia. Y Él pone. No nosotros. Él pone. Y cuando el anciano y el diácono han entendido que quien los puso no fue la iglesia, no fue el consistorio, no fue el pastor, no fue nadie, fue el Espíritu Santo, su trabajo tiene un matiz distinto. El énfasis en sus esfuerzos tiene un matiz diferente. Es el Espíritu Santo el que a mí me llamó. Es el Espíritu Santo el que a mí me puso. Ese llamamiento del Espíritu Santo fue el que me trajo a este sitio, a esta posición. En esta posición he de servir al rebaño que el Señor puso para que yo gobierne junto con otros en el nombre del Señor, porque a Él finalmente le daré cuentas. Hay que cuidar de nosotros mismos, sí. Hay que cuidar del rebaño, claro, porque fue el Espíritu Santo que nos puso como obispos. Cuando a mí me llamaron para ser pastor acá, pensé, en el momento en que yo ponga un pie como pastor de Príncipe de Paz, ese momento debo de amar incondicionalmente a toda la iglesia. Pero no los conoces, pero es el cuerpo de Cristo. Y el Señor por su Espíritu Santo me ha puesto por obispo. Uy, pastor, pues ahora que los conozca, a ver si sigue pensando igual. No solamente pienso igual, sino que el amor hacia la iglesia es mayor. Pero no es por la cualidad del rebaño, sino por el llamamiento del Espíritu Santo. Porque si fuera por la cualidad del rebaño, ninguna iglesia en el mundo cumpliría un requisito de amor para que cualquier anciano quiera amar, sino porque el Señor nos ha puesto por medio de su Espíritu Santo como obispos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vernos a nosotros mismos y al rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos? Bueno, la respuesta está en la palabra. Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar. Apacentar, hermanos, es alimentar, es dirigir, es guiar. Apacentar es cuando el pastor sabe dónde está el pasto verde, dónde está el agua que se puede tomar. En los pastores, David sabía perfectamente bien esto,
Porque él ora en el Salmo 23 a Dios diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor pasea a sus abejas porque los lleva a verdes prados, a aguas de reposo. Lo que tiene que hacer el anciano y el diácono y el pastor en su conjunto, que por cierto ninguno de los tres es mayor que el otro, están en igualdad de condiciones. La tarea que tenemos como obispos, pues, como trabajadores de la iglesia, llamados por Dios por el Espíritu Santo, es dirigir a la iglesia a los verdes pastos, a las aguas de reposo. Pero los verdes pastos y las aguas de reposo no son una construcción linda y un sonido maravilloso. No, es la palabra revelada por Dios. Esto es el verde pasto. Aquí está el agua de reposo. La responsabilidad, así como tenemos que cuidar la doctrina, es dirigir a la iglesia hacia la palabra y nada más que la palabra. Apacentar la grey tiene que ver, pues, con dirigir, con dar alimento sólido. Para que esto pueda suceder, desde luego tenemos que cuidar de nosotros mismos en el estudio diligente de la palabra. Apacentar tiene una gran tarea. En el apacentar tiene que ver mucho la paciencia de quien esté ejerciendo la tarea. Apacentar tiene la responsabilidad no solamente de tener cuidado y de ser paciente, sino buscar deliberadamente alimentar a las ovejas. Un anciano, un diácono, un pastor, tiene la responsabilidad absoluta de ser intencional en su ministerio. Eso es muy importante, ¿eh? Ser intencional en su ministerio. Yo voy con un anciano y le digo: hermano, ¿qué ha hecho por la iglesia? Pues nada, porque nadie me ha venido a preguntar nada. Nadie viene a mí, nadie me pregunta, nadie me pide un consejo, nadie. Bueno, el apacentar tiene un énfasis intencional. Pues vaya, busque, y yo le puedo dar una lista de 40 personas que necesitan un consejo, una visita, una exhortación, una palabra de consuelo, una enseñanza precisa, porque apacentar es una actitud intencional. No debemos estar pues esperando los obispos, no podemos estar esperando en casa con los brazos cruzados, pues aquí estoy, ya saben que soy anciano y si me necesitan que me busquen. No, el trabajo de apacentar es un trabajo absolutamente intencional. Como intencional es la obra del Señor para con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, constantemente nos redarguye de pecado. Por medio de su Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, regida por Él. Con frecuencia, a través de su palabra, el Señor está tomando la iniciativa, como siempre lo hace. Y le está diciendo Pablo a los ancianos, para apacentar, pero dice, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Nos ha puesto como ancianos, diáconos y pastor en la iglesia del Señor. Esta iglesia es del Señor. De ninguna manera es de otra persona. Nadie se puede abrogar los derechos de la iglesia del Señor, ni los miembros fundadores. Esta iglesia es de Cristo. Usted dirá, pero yo aquí ya llevo 60 años, así que algo debo de tener. Pues no, nada. El miembro fundador tiene tantos derechos como el que acaba de ser recibido hace unos meses. Y no derechos, sino privilegios de estar en la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es del Señor. Y cuando nosotros tenemos en la mente que esta iglesia no nos pertenece, que le pertenece a Cristo, nuestra visión, nuestro trabajo, nuestra perspectiva cambia completamente. Porque la iglesia es del Señor. Tienen que apacentar la iglesia del Señor, no de nadie. Cuando yo le digo a alguien, mi iglesia,
no porque pienso que es mía, porque de ninguna manera lo es, pero es a donde yo me identifico, donde yo soy miembro, donde me siento a gusto, a la que amo. Pero de ninguna manera me pertenece. Y la tarea del obispo, cuidar de sí mismo, claro, cuidar de la grey, por supuesto, apacentarla, claro, pero porque es del Señor. Y ahora que vamos a hacer este ejercicio interesante, espiritual también, por cierto, hemos de entender que hemos de elegir personas para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor la ganó con su sangre. ¿Usted ha derramado alguna gota de sangre por esta iglesia? A lo mejor alguno dirá que sí, pero no en el sacrificio que hizo Cristo. Pero dice la palabra, terminando esta idea, la cual Él ganó por su propia sangre. El único que tiene los derechos reservados de la iglesia es Cristo. Nada más. Él la ganó con su sangre. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 6 de la primera carta, versículo 20, que fuimos comprados por precio. El precio fue la sangre de Jesucristo. Esta iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros. Pero yo soy el que más diezma, pues eso no le hace que usted sea el más importante. La iglesia es de Cristo porque Él pagó el precio. Precio que usted no puede pagar, precio que usted no podría pagar nunca. La iglesia es de Cristo porque la compró con su sangre. Él determina cómo quiere ser dirigida su iglesia. Él dice que debe de querer la iglesia. Él establece cómo debe de ser la adoración al Señor. Él, porque Él la compró con su sangre. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar que esto se cumpla. Como quiera, mis queridos hermanos, vendrán lobos rapaces, dice la Biblia, como quiera, que no perdonarán al rebaño. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos preparados? Necesitamos hombres que se encarguen diligentemente de estudiar la palabra, diligentemente de cuidar la doctrina, diligentemente de buscar la voluntad de Dios, que estén cuidando al rebaño constantemente para que cuando vengan los lobos rapaces les cueste más trabajo. Nosotros tenemos la tarea de entregar una iglesia santa y sin mancha, como dice Pablo a los Efesios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos hombres que estén comprometidos con esto. No solamente los que vienen, hermanos, los que tenemos ahora. Necesitan ser hombres comprometidos, cuidándose a ellos mismos, al rebaño en el que el Señor los ha puesto por su Espíritu Santo. En esta iglesia que es de Cristo, que a Él le pertenece, porque Él la compró con su sangre. Buena tarea que tenemos. Pero ahora viene la parte práctica, porque terminando el culto, hemos de ejercer. Hemos de orar para que el Señor nos dirija en esta hermosa pero difícil tarea de, sensibilizados por el Espíritu Santo, llamar al servicio de Dios en esta iglesia a aquellos que el Señor por su Espíritu Santo llamará para esta su iglesia. Debemos hacerlo y lo vamos a hacer con gozo, entendiendo que esta iglesia, Príncipe de Paz, es de Cristo. Oremos. Señor y Dios, estamos en una de las tareas más interesantes
pero necesarias y espirituales. Confirma, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dirige nuestra atención hacia ella, hacia tu palabra. De tal manera, Padre, que podamos entender que los ancianos que tú has determinado, los diáconos que has determinado, los que están, los que vendrán, el pastor mismo, debe cuidar de sí mismo, cada uno, del rebaño, para apacentarle, porque el Espíritu Santo nos ha puesto en tu iglesia, esa iglesia por la cual Cristo derramó su sangre y la compró para sí. Qué gran responsabilidad tenemos, Dios. Ayúdanos para ejercerla con solicitud, con celo, con valentía. Nos ponemos en tus manos ahora para ser dirigidos por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para terminar el culto. Vamos a repetir la bendición pastoral que está en el boletín y que dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 72, 18, 19. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.